Estimados colegas, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva edición de Equipe, donde estaremos realizando reflexiones sobre el reglamento de seguridad minera enfocados en el tema de ventilación mina. Para esta nueva serie de videos estaremos analizando en primer lugar si el balance de ventilación puede ser mayor a un 10%. Como sabemos, de acuerdo al artículo 252, deberemos realizar evaluaciones integrales del sistema con una frecuencia semestral, en las cuales deberemos analizar si el balance de ingresos y salidas asociado a la diferencia de caudales no excede el 10%, de acuerdo con el reglamento. Sin embargo, analizaremos bajo qué circunstancias se puede presentar un balance mayor al 10% y si este valor o esta cantidad es factible o es posible de superar bajo ciertas condiciones. Para ello, analizaremos en primer lugar qué cosa es el balance de ventilación. De acuerdo con el reglamento, el balance será la diferencia entre la salida y el ingreso dividido entre el ingreso, multiplicado por 100 para obtener su valor porcentual. Si analizamos la ecuación de los gases, veremos que existe una relación directa entre el volumen y la temperatura, así como una relación inversa entre la presión y el volumen. Esto ya nos da cierta idea de cómo es que se deberá comportar o bajo qué parámetros se podrá presentar una variación significativa del volumen. Por lo tanto, veremos de que el balance de ventilación y su variación dependerá en primer lugar de la presión barométrica, la cual estará asociada a la diferencia de cotas entre el ingreso y la salida de aire. Y por otro lado tendremos la temperatura, la cual estará asociada a las fuentes de calor. Para poder realizar una evaluación del impacto de la variación en la presión barométrica, utilizaremos un modelo Benson, en el cual simularemos bajo diferentes diferencias de cotas cómo es que varía el balance, llevando a cabo simulaciones con un flujo fijo de 100 SFM y evaluando la variación en el ingreso de aire. En el siguiente gráfico podemos observar que existe una relación directa entre la diferencia de cotas y el balance de ventilación, notándose también que existe un efecto ligeramente asociado al gradiente exotérmico y que a poco más de 1200 metros de diferencia de cota podemos encontrar un balance igual o mayor al 10%. Quiere decir que a partir de una diferencia de cotas entre el ingreso y la salida de 1200 metros se presentará ya una diferencia entre ellos que será mayor al 10%. Esta situación puede presentarse en minas que están emplazadas en la cordillera de los Andes, en lo cual es posible contar con ingresos en partes o en zonas muy bajas de la mina y contar con salidas en la parte superior, generándose así una gran diferencia de cotas. Por otro lado, desde el punto de vista de las fuentes de calor, llevaremos a cabo una simulación considerando un conducto horizontal, en la cual consideraremos la fuente de calor más común en nuestras operaciones mineras, que son las fuentes de calor diésel. Y de manera similar, bajo un flujo fijo de 100 SFM, analizaremos el cambio entre el ingreso y la salida. Como podemos observar, nuevamente encontramos una relación directa entre la potencia diésel y el balance de ventilación, encontrándose así que a partir de una potencia de 750 kW tendremos un balance mayor o igual a 10%. Esto representa una variación en la temperatura de 16 grados, a partir de los cuales ya se notará una variación mayor al 10%. Si tenemos en cuenta que un scoop o un volquete puede encontrarse
entre 200 hasta los 400 kilowatts de potencia diésel, notaremos de que 750 kilowatts no es un número muy elevado, sobre todo considerando que en una operación minera podemos encontrar una flota de alrededor de entre 5 y 10 scoops, así como entre 10 y 30 bulquetes. Por lo tanto, 750 kilowatts es un número que es muy probable poder alcanzar. Finalmente, para analizar el efecto combinado de ambas situaciones en las cuales tenemos diferencia de cotas y presencia de equipos diésel, llevaremos a cabo simulaciones combinando ambos efectos, manteniendo un flujo fijo de salida de 100 CFM y colocando una fuente diésel variable en la parte inferior. Notamos así que existe un efecto combinado de ambos parámetros, en los cuales, considerando una potencia diésel de 750 kilowatts y una diferencia de cotas de 750 metros, presentaremos balances mayores al 10%. A partir de 750 kilowatts a más, la diferencia de cotas podrá ser menor y será más probable encontrar un balance de ventilación mayor al 10%, que correspondería a este cuadrante. Con 1000 kilowatts solamente necesitaremos ya alrededor de 500 metros de diferencia de cota, siendo esto bastante probable para operaciones mineras subterráneas. Como conclusiones podemos notar que, desde el punto de vista de variación de la profundidad, notaremos un efecto significativo cuando se presenten diferencias de cotas mayores a los 1200 metros, notándose un efecto limitado del gradiente geotérmico. Desde el punto de vista de la variación por fuentes de calor, notamos que con fuentes de calor de 750 kilowatts o más que generen una diferencia de temperatura de 16 grados, encontraremos también balances de ventilación mayores al 10%. Y desde el punto de vista del efecto combinado de ambos parámetros, con fuentes de calor de 750 kilowatts diésel o más, con solo una diferencia de cotas de 750 metros, notaremos ya un balance de ventilación mayor al 10%. Esto significa 450 metros menos que si no contásemos con fuentes de calor diésel. Finalmente, podemos decir que si tenemos condiciones de temperatura que son significativas y que pueden generar un incremento en la temperatura o una variación de esta en más de 16 grados, es conveniente realizar a cabo un balance de ventilación enfocado en el flujo máximo, ya que la masa que entra y sale del sistema deberá ser la misma, independiente de las condiciones ciclométricas que se puedan presentar, y por ello será más conveniente evaluar la masa que entra y la masa que sale, en cuyo caso el balance de ventilación deberá tender a cero. Espero que este video haya sido de su agrado. Escríbanos sus consultas o sugerencias en los comentarios y los esperamos en nuevas ediciones del Quick Training. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.